¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué ganas tenía de estar aquí con vosotros. Y tenía ganas de venir con energía y con fuerza, después de haber pasado por un proceso difícil, que ya os he compartido algunos en medios. La pérdida. La pérdida es algo que es durísimo y que todos en algún momento tenemos que vivir. Por eso quisiera hoy compartir un poquito lo que ha sido para mí, por si acaso puede ayudaros, porque sabéis que yo siempre comparto mis vivencias, ¿no? Aquellas cosas que a mí me han ayudado. Es curioso porque hay un proceso común cuando sufrimos un shock tan fuerte, ¿no? Como la pérdida de alguien muy querido. Hay un proceso como de negación, de decir no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Siempre, cuando hay una pérdida de cualquier tipo, pero sobre todo de un ser querido, ¿no? Un trabajo, de un amor, pero esa sensación de decir no me puedo creer lo que me está pasando, no me puedo creer que esta persona se esté marchando. Incluso cuando está con la enfermedad te pasa un poco lo mismo, ¿no? Luego te enfadas con el mundo, te enfadas hasta con el de más arriba, te enfadas porque no te puedes creer lo que está pasando. Es normal, absolutamente normal que te ocurra una cosa así. Tienes como una revolución. Luego ya te viene la nostalgia de tenía que haber dicho, tenía que haber estado, tenía que haber hecho. Yo por eso siempre que me piden consejo en este sentido, siempre digo lo mismo. Nunca dejéis de decir a alguien lo que le queréis, lo que necesitáis a esa persona. No tengáis pudor en decirlo, porque de lo que dices y de lo que haces no te arrepientes. Sí que te arrepientes de lo que no haces. Por lo menos mi experiencia en la vida siempre ha sido esa. La famosa frase de la peor gestión es la que no se hace. Siempre hay que decirlo, porque empiezas a dar vueltas lo que tenía que haber hecho, si he sido buena amiga, si he sido buena madre, he sido buena hermana, buena cuñada, buena... Y es importante no quedarte con esas cosas en el interior, ¿no? Y es normal que tengas mucho bajón. A estas personas que son tan sumamente fuertes o son tan creyentes que superan rápidamente estas crisis son absolutamente admirables. No es fácil, es normal que venga un bajón, entonces cuanto antes aceptemos que nos va a venir el bajón, muchísimo mejor. Lo que no funciona nada bien es el por qué, preguntarse por qué. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué morimos? Es que eso no nos lleva a nada, lo que sí nos lleva es a una gran frustración. Y luego hay que trabajar un poquito el desapego. ¿Cómo nos cuesta a las personas desapegarnos de todo? Si ya nos cuesta quitarnos un móvil, que es algo tan superficial, ¿no? Quitarnos ropa de un armario, imaginaros un ser querido, ¿no? Ese desapego es tan difícil de trabajar que es muy importante superar esas preguntas que te vienen a la cabeza. Primero, hay que vivir el duelo y hay que llorarlo. Desde luego, si no lo lloras, creo que es muy difícil salir de ahí. Hay que llorarlo. Pero una vez que has pasado por todas estas fases y lo has llorado, decides, me quiero olvidar. Es decir, no olvidarme de la persona, me quiero olvidar del dolor, porque luego nos sentimos culpables. Cuando nos reímos o cuando estamos en algún momento en el que no hemos pensado en esa persona, te sientes culpable, como diciendo, ¿cómo me puedo haber olvidado de esta persona? No debemos de sentirnos así. Es, digamos, yo creo que es el síntoma de que estamos empezando a asimilar lo que ha pasado, ¿no? Un poco a curarnos. Y luego hay que superar también ese pensamiento de lo soportaré, podré vivir de esta manera, porque eso también da mucho miedo. Yo he tenido muy cerca, y en mi familia, personas que han perdido sus hijos, y una de las grandes dudas es, ¿lo soportaré? ¿No lo soportaré? ¿Podré vivir con ello? Claro que es muy diferente la respuesta, ¿no? Hay una gran mayoría que sí, que efectivamente vuelven a vivir otra vez, de otra manera, pero vuelven a vivir, incluso pueden conseguir ser felices. Otras personas, por las razones que sean, muy subjetivas, a veces no lo consiguen. Pero yo, en esta gota, lo que quería, aparte de compartiros todas estas sensaciones, sobre todo para que no pienses que te están pasando cosas muy raras, sino que son cosas bastante normales, ¿no? Lo que yo quisiera es
deciros varias cosas que a mí me han pasado. Seguramente habrá psicólogos y psiquiatras que os cuenten pues otras maneras diferentes de hacerlo y quizás sean mucho más profesionales. Pero yo siempre diría que lo tenemos que llorar. Las personas que lo sufrimos en primera persona tenemos que llorar. Tenemos que sacarlo de alguna manera, porque si no lo sacamos antes, lo sacamos después. Y quedarte con el sentimiento no es bueno. Y luego también os voy a pedir que las personas que estamos alrededor de gente que está sufriendo una pérdida, tengamos mucho cuidado cómo los tratamos, porque no es nada agradable, a pesar de que lo hacemos con muy buena fe, decir a una persona que está en esa situación de pérdida, no hay mal que 1000 años dure, ya verás que el tiempo todo lo cura. Ese tipo de cosas no funcionan. Deberíamos de hacer un acompañamiento, acompañar a esa persona en sus sentimientos y hablar también de la persona que se acaba de ir, porque luego nos comentan y nos dicen, es como si nunca hubiera existido, nadie habla de esta persona y yo quisiera hablar de esa persona. Yo lo que quisiera con esta gota es dejaros muy claro que no hay que tratar de acelerar el proceso de duelo para sentirte mucho mejor. Hay que intentar vivir todas las etapas de la manera más expansiva posible. Los que estamos viviéndolo en primera persona, los que estamos alrededor de las personas que están sufriendo, procurar hacer un acompañamiento, nada más. Espero haberos ayudado un poquito en esta superación del duelo. Y más adelante sí que me gustaría hablaros del desapego, de cómo desapegarnos del dolor, cómo desapegarnos de aquellas cosas que nos atan en la vida. Muchísimas gracias por haberme escuchado, que esta gota para mí, aparte de ser lo que habitualmente suelo expresaros, también es una manera de desahogo y de compartir con vosotros este momento en el cual pues me voy sintiendo un poquito mejor, a pesar de la sensación tremenda de vacío que te queda. Muchísimas gracias por estar ahí.